Perfecto. Muy buena tarde. El día de hoy es martes 21 de febrero del 2023. Continuamos en la UEA Cáncer, Morfología y Microambiente. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es núcleo y sus alteraciones en el cáncer. ¿Sí? Bueno, vamos a ver que en el caso del programa de estudios, ¿sí? Nos vamos a saltar un poquito, ¿sí? Porque el tema que tocaba el día de hoy lo vamos a ver el próximo martes, ¿sí? Déjenme salirme tantito para que ustedes lo vean, ¿sí? Pásenle, pásenle, sin problema. Vamos a abrir, vamos a meternos en semana 2, nos vamos al curso de cáncer, morfología y microambiente, nos vamos a semana 0, aquí está el programa, ¿sí? Porque además la tarea es en relación con lo que vamos a ver el próximo martes, ¿sí? Entonces, ahorita que terminemos este tema, les voy a explicar exactamente por qué. Nosotros vimos el cáncer como una enfermedad de desorden estructural, la célula cancerosa y la formación de tumores, características estructurales de la célula, morfología distintiva. Vamos a empezar a ver los componentes del citoesqueleto y alteraciones en el cáncer, ¿sí? Lo vamos a ver ahorita un poquito relación con el núcleo, ¿sí? Vamos a ver el citoesqueleto nuclear. Pero el próximo martes vamos a revisar la composición de la matriz extracelular, uniones célula-célula, principalmente uniones célula-célula, célula matriz extracelular, invasión y metástasis. Ese es el tema que vamos a revisar el próximo martes, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es de que nos vamos hasta el punto 2, núcleo y sus alteraciones en el cáncer, estructura del núcleo y su utilidad en el diagnóstico del cáncer, disposición de la cromatina en el núcleo y regulación de la expresión génica por la matriz del núcleo, ¿sí? Ahí ya no metí la parte epigenética porque hay una regulación estructural que habla sobre la epigenética porque lo vamos a ver posteriormente, ¿sí? Entonces, ese es el temario oficial, ese es el que tenemos que seguir y entonces en el programa, para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Nos vamos a saltar porque el próximo martes se va a revisar la parte de migración, invasión y metástasis. ¿Sí? Visto desde el punto de vista de las uniones intercelulares. ¿Recuerdan cómo se llama el tipo de muerte celular programada en la cual una célula epitelial, al romper sus uniones intercelulares, uniones adherentes, uniones estrechas, desmosomas, se sale y al momento en el cual se sale, sobre todo rompiendo la unión con la membrana basal, ¿sí? Al momento en el cual pierde contacto con la membrana basal, activa un mecanismo de apoptosis, pero tiene un nombre particular. ¿Se acuerdan? Anoikis, ¿sí? Anoikis. ¿Alguien sabe de dónde viene la palabra anoikis? ¿No? ¿Ni idea? Sí, aquí en el chat. Sí, anoikis, muy bien, Joel. ¿Alguien sabe qué significa anoikis? ¿Sí? ¿Cómo a qué le suena? A es sin, es privativo. A, la N es para evitar la cacofonía. ¿Sí? ¿Qué significará ecología? El estudio de la casa. Entonces, anoikis quiere decir sin casa. Imagínense una célula que se sale, que se va del epitelio, se queda sin casa. Eso es lo que significa. Es un neologismo, ¿sí? Es una palabra nueva, ¿sí? Que se acuñó. Entonces, para que no se les olvide. El anoikis no es una evasión de la muerte celular. La anoikis estamos escapando, es un tipo de muerte celular. No se evade, ¿sí? Cuando una célula es cancerosa, ¿sí? Evade la anoikis, no induce la anoikis. ¿Sí está claro? Bueno, entonces son de las cosas que tenemos que ver. Entonces es lo que vamos a ver la próxima semana y entonces ahora nos vamos directamente con el tema de núcleo. ¿Sí? Déjenme ver para poder.
Esta parte ya no quedó en el examen de Kahoot, ¿sí? Entonces la parte del ciclo celular lo vamos a revisar porque necesitamos hablar del núcleo y para hablar del núcleo necesito hablar de cromatina y cromosomas y para hablar de cromatina y cromosomas necesitamos ver lo que es el núcleo, ¿sí? Esta diapositiva estaba en la presentación anterior. Sí, vamos a ver que el ciclo celular se define como un patrón repetitivo de procesos que permite la división de las células eucariotas. ¿Sí? Es un tipo de reproducción en la cual, ¿sí? Vamos a partir de una célula, vamos a generar dos células, ¿sí? Presenta un periodo de crecimiento, ¿sí? Este periodo de crecimiento se le denomina interfase, ¿sí? Y un periodo de división. Entonces, ¿cuántas fases tiene el ciclo celular? Dos. Interfase y la división que se llama mitosis, ¿sí? ¿Recuerdan a qué se refería la palabra mitos? Hebra. ¿Por qué razón? Porque en la mitosis vemos cromosomas. Entonces, mitos quiere decir hebra, ¿sí? En el caso específico de las células germinales, ¿sí? Hay una doble mitosis, hay una doble división celular y a eso se le denomina meiosis, recordando que meiosis quiere decir reducción, ¿sí? Entonces, mitosis, ¿sí? Mitos viene del latín que quiere decir hebra, porque se ven los cromosomas. Meiosis quiere decir, viene de meio, ¿sí? Y es reducción. Entonces, hay dos fases en el ciclo celular, ¿sí? Y vamos a ver que al final de la interfase debe de generarse dos juegos de células para poder, para que cada una de estas células mantenga el número cromosómico, ¿sí? ¿Cuáles son las subfases que están comprendidas en la interfase? Tenemos una G1, la G es de gap, es un espacio, ¿sí? La S es de síntesis porque hay síntesis del DNA y la G2 es un segundo espacio, ¿sí? ¿Cuántos espacios tenemos? Solamente dos, porque de repente le preguntaron a uno de mis alumnos en un examen de maestría que estaba muy nervioso y entonces le dijeron, ¿cuáles son las fases del ciclo celular? Y dijo, G1, G2, G3. Chispas, o sea, como para esconder la cara y decir, no, pues ni mi alumno es, no, decía, no, G1, G2, G3, no, o sea, como que, pues no tiene sentido. G1, S de síntesis y G2. No hay G3, no existe G3, y después viene mitosis o meiosis. ¿Sí está claro? Bueno. Ok, entonces en este caso, sí, habíamos mencionado que la mitosis viene de latín mitos, que quiere decir hebra, sí, y en este caso se ven los cromosomas, y la meiosis es una reducción para las células germinales, que en realidad son dos mitosis, sí, dos divisiones. Cuando nosotros empezamos en G1, ¿sí? ¿Cuál es la ploidía de las células que entran en G1? N, 2N, 4N. N. 2N, exactamente, son células diploides. Cuando llegamos al límite entre G1 y S, que es donde tenemos la interfase, el punto de arresto, ¿sí? En dado caso de que no se cumplan con las condiciones, ¿sí? Seguimos teniendo una diploidía, seguimos teniendo 2N. Al momento en el cual pasa por la fase de síntesis, ¿sí? La replicación del DNA nos va a generar el doble de la cantidad de DNA. No vamos a hablar del doble de cromosomas, vamos a hablar de la cantidad del DNA y entonces vamos a generar, ¿sí? Una tetraploidía. Por lo tanto, al final de la síntesis tenemos 4N. ¿Está claro? ¿Sí? Una vez que terminamos la fase de la síntesis, pasamos a la G2 y en G2 es tetraploide, es decir, 4N. Al momento en el cual entramos en la mitosis, recordemos que tenemos prometana, que te lo diga, profase, metafase, anafase, telofase y diacinesis, o también llamado citocinesis, ¿sí? Y entonces al final de la mitosis regeneramos la ploidía y generamos dos células que sean 2N. Y volvemos a empezar, ¿sí?
¿Qué sucede en el caso de la meiosis? Como tenemos una doble división, pasamos de 4N al final de G2 y principio de la meiosis, pasamos a células diploides y de células diploides generamos, ¿sí?, 4 células haploides. Haploides, haplos quiere decir la mitad y entonces la haploidía es N. ¿Eso está clarísimo? ¿Sí? Esto no viene en el programa, pero es importante que ustedes lo puedan recordar. Entonces, por esa razón, quise retomarlo porque no lo medimos en el Kahoot. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver entonces que hay diferentes procesos asociados con el ciclo celular y necesitamos que las células crezcan hasta que tengan un tamaño apropiado. Si las células no tienen suficientes nutrientes, no se ha generado los nucleótidos para poder formar la replicación del DNA, ¿sí?, no podemos llevar a cabo este proceso. Y entonces tenemos diferentes puntos de revisión del ciclo celular. ¿Recuerdan en dónde se encontraban los puntos de revisión? Entre G1 y la fase de síntesis, ¿sí? Después en la fase de síntesis hay un punto de revisión en la replicación. Después lo tenemos antes de entrar en mitosis, es decir, entre G2 y mitosis, ¿sí? Y después, para la formación de cromosomas, tenemos otro punto de arresto, ¿sí? Por lo general se manejan 3, pero en realidad son 4 puntos de arresto y no todas las células tienen la capacidad de tener los 4 puntos de arresto, ¿sí? ¿Recuerdan cómo se llama el punto de arresto, ¿sí?, asociado con la replicación? ¿Sí? Es lo que mencionamos es de que es un punto de arresto replicativo. ¿Por qué razón? Porque al momento en el cual se está llevando la replicación, si no tenemos suficiente material, dígase nucleótidos trifosfatados, para poder sintetizar una tetraploidía, entonces se detiene y la célula se muere, ¿sí? Ese punto de restricción, las células cancerosas lo respetan, ¿sí? No hacen nada por bloquearlo, ¿sí? Tenemos otro punto, el punto entre G1 y S, y un poquito después de la fase de síntesis, que es un punto de arresto, ¿sí?, debido al daño al DNA. Entonces, aquí en esta transición entre G1 y síntesis, tenemos un punto de arresto que es controlado por la proteína guardián del genoma, P53, ¿sí? Ahí las células cancerosas hacen todo lo posible para que, a pesar de que haya daños en el DNA, las células se sigan replicando para llevar a cabo la fase de síntesis. Y a pesar de que haya daño en el DNA, ¿sí?, y que sea censado por la DNA polimerasa, ¿sí?, por las DNA polimerasas, porque son varias, a pesar de que se censen esos daños, ¿sí?, las células cancerosas continúan con la replicación hasta generar, ¿sí?, una tetraploidía al final de la fase de síntesis, independientemente de que haya errores en la duplicación del DNA. ¿Sí? Y entonces, las células respetan cuando hay deficiencia de nutrientes, sobre todo nucleótidos, pero cuando hay daño al DNA, ese punto de arresto se lo salta, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque esa variabilidad genética que producen esas mutaciones debido al daño al DNA le puede dar ventajas adaptativas para poder mantenerse en diferentes nichos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sin problemas? Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que vemos. Aquí tenemos interfase y mitosis, ¿sí? Y aquí tenemos las 3 subfases dentro de la interfase. G1, síntesis y G2, y no hay formación de cromosomas. Entonces, si no hay formación de cromosomas, ¿cómo está el DNA? Está en forma de cromátidas, ¿sí? Vamos a ver que vamos a ver en relación con el núcleo, es de que esa cromatina, ¿sí? Aquí yo dije una palabra equivocada, dije cromátidas. ¿Qué son las cromátidas? Cada uno de los brazos de los cromosomas,
¿sí? Entonces, en lugar de decir cromatina, dije cromátidos. Entonces, ahí está equivocado, ¿sí? Entonces, para que ustedes también no me dejen decir cosas que no son, ¿sí? Bueno, entonces, durante la interfase, todo está en forma de cromatina, ¿sí? ¿Cuántos estados hay de la cromatina? ¿Alguien sabe? La condensación, no, la constitutiva y la facultativa. Tenemos aquí, ¿sí? Lo que se le conoce como eucromatina, que es una cromatina abierta, y tenemos una heterocromatina. La cromatina está cerrada y está muy condensada, ¿sí? Dentro de la heterocromatina tenemos dos tipos de heterocromatinas. La que es heterocromatina constitutiva, que siempre está cerrada, y la que es facultativa. ¿Sí está más o menos claro? ¿Sí? Bueno. Vamos entonces a ver, ¿sí? El caso de la mitosis es ya cuando se forman los cromosomas, cada uno de estos brazos son las cromátidas, ¿sí? ¿Cómo se llaman a los extremos que están hacia la parte externa de los cromosomas? Telómeros. Estos puntos que están aquí, en la parte externa, se les denomina telómeros. ¿Y cómo se llama la parte central? Se denomina centrómero. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a ver que esto fue lo que vimos en la clase pasada, nada más era un repaso para poderlo incluir en el Kahoot del día de hoy. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver las características de los núcleos de las células de cáncer. ¿Sí? Antes de pasar a leer, ¿sí? Quisiera que ustedes vieran, ¿sí? Las diferencias entre estas dos células, ¿sí? Aquí la de arriba y la de aquí abajo, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Perdón, dice spam, entonces mejor ni contesto, ¿sí? Aquí tenemos muchos núcleos. No, en realidad lo que tenemos aquí, ¿sí? Este es un tejido normal de tiroides. Ahorita vamos a ver esta imagen en la siguiente para poderla describir, ¿sí? Tenemos dos tipos de tinciones, ¿sí? En este caso se ve una tinción entre morada y rosa, ¿sí? Porque se tiñó con hematoxilina y eosina. Y en la de arriba, sí, es una inmuno, porque se tiñeron con un anticuerpo, ¿sí? Y lo que está en café es lo que se observa en relación con las proteínas que están en el citoplasma, ¿sí? Entonces, aquí también tenemos hematoxilina. La hematoxilina lo que hace es teñir los núcleos de color azul. Aquí tenemos una tinción muy fuerte, si alcanzan a observar, ¿sí? En este caso, si ustedes observan, están las células como formadas, están más o menos ordenadas. Pero lo que tenemos aquí, ¿sí? Es de que tenemos células más grandes, ¿sí? Entonces, una de las características de las células cancerosas es de que presentan diferencias en cuanto a su arquitectura nuclear, ¿sí? En relación con las células no cancerosas. Primera característica diferente, ¿sí? El tamaño de los núcleos es más grande, ¿sí? Entonces, vamos a ver, cuando nosotros veamos células que tienen núcleos muy grandes, ¿sí? No más núcleos, núcleos más grandes, ¿sí? Es muy raro que una célula, a menos de que hagan sincicios, que hagan clústeres, ¿sí? Y eso no es porque aumente el número de los núcleos, sino que están fusionándose varias células, ¿sí? Tenemos la misma cantidad de núcleos, pero los núcleos van a ser más grandes, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Cuando nosotros observamos los núcleos, ¿sí? Estos tienen formas irregulares. Si ustedes observan, en el caso de estos núcleos tienden a ser alargados, ovales, mientras que estos núcleos tienen estructuras, miren cómo está, ¿sí? Que además una característica es de que los bordes de los núcleos están como dentados.
tiene como protuberancias, tiene invaginaciones de los núcleos y es lo que se puede observar. Entonces tenemos, primero, núcleos más grandes. Segundo, la forma es irregular. Cambio en el número de cromosomas. No cambio en el número de núcleos, ¿sí? El núcleo se mantiene en 1, ¿sí? Es rarísimo de que una célula presente 2 núcleos a menos de que se estén dividiendo en diacinesis, pero una célula con 2 núcleos no es viable, ¿sí? Y entonces lo que sí podemos ver es de que la haploidía aumenta, ¿sí? Cuando nosotros lo vemos en la mitosis, ¿sí? Hacemos un cariotipo, en lugar de tener una euploidía, es decir, el número correcto de cromosomas, tenemos una aneuploidía, ¿sí? ¿Qué significa la palabra aneuploidía? Que el número de cromosomas no es el adecuado, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Aumenta el número de cromosomas o disminuye el número de cromosomas? En la gran mayoría de las células cancerosas, ¿sí? O se mantiene igual o aumenta, ¿sí? Entonces, ¿cuántos cromosomas se les antoja que pueda tener una célula cancerosa? En una célula no cancerosa tenemos 46 cromosomas, 23 pares. ¿Cuántos cromosomas se les antoja que puedan tener? Más o menos. Más de 46, 50, 60, hasta 70 cromosomas pueden tener. Entonces hay células, ¿sí?, que aumentan notablemente. Tener demasiados cromosomas también no es bueno para las células cancerosas. Entonces no vamos a tener 300 cromosomas. O sea, sí hay más, pero no es un número demasiado grande, ¿sí? Una de las características también, si ustedes pueden observar, es la hipercromasia. ¿Qué significa hiper? ¿Arriba o abajo? Arriba. Hiper entonces quiere decir que hay más color, ¿sí? Vamos a ver entonces que los núcleos de estas células, si ustedes pueden observar, están débilmente teñidas, ¿sí? Mientras que estas, hay algunas, están teñidas de manera heterogénea, pero hay unas que están extremadamente teñidas, ¿sí? Entonces vamos a ver a qué se refiere. Y cuando se está viendo, ¿será un tejido o será una célula? Este que está arriba es un tejido, ¿sí? Este es un tejido normal de tiroides. Y este es un tejido normal, ¿sí? ¿Cómo le haríamos para poder hacer un cultivo de células? Tomamos el tejido, rompemos la matriz extracelular y liberamos las células. ¿Cómo rompemos esa matriz extracelular? Utilizando proteasas. La proteasa más frecuente que se utiliza es la tripsina. Entonces, tomamos una biopsia o un fragmento de tejido, le ponemos tripsina, la tripsina hace que se rompan las interacciones célula-célula y entonces ya tenemos, ¿sí?, un cultivo celular. Cuando nosotros tenemos un cultivo celular a partir de un tejido, se le denomina cultivo primario. Cuando ese cultivo primario se va duplicando y se va generando, ¿sí?, por lo general, aunque sean cancerosas, van a presentar un límite en el número de pases. Cada vez que se divide una célula se le denomina un pase, ¿sí? El tamaño de duplicación de las células, ¿sí?, en el caso de las células cancerosas, es más rápido que la proliferación de las células no cancerosas, ¿sí? Cuando nosotros vamos a suponer que sea de 24 horas de células cancerosas, ¿sí?, a partir de un tejido, es decir, un cultivo primario, ¿sí?, 24 horas ya tenemos 2 pases, 24, 48 tenemos 3 pases, 72, 96, y entonces vamos teniendo 3, 4, 5, ¿sí? Por lo general, las células que se cultivan de un cultivo primario, llega un momento en el cual ya no se pueden dividir, ¿sí? Sin embargo, sí, algunas de esas células se pueden seguir dividiendo y se convierten en inmortales. Recordemos que para que una célula se convierta en inmortal, necesitamos regenerar los telómeros. Si no se regeneran los telómeros,
esa célula se queda detenida y al quedarse detenida se lleva a cabo el proceso de senescencia replicativa. No se muere, pero ya no se puede replicar. ¿Sí está más o menos claro? Y eso es lo que sucede con las células de un tumor primario, ¿sí? Para poder generar un cultivo primario. Pero cuando se logra saltar ese punto en el cual se queda atrapada en una senescencia replicativa, entonces se convierte en una línea celular. ¿Qué diferencia hay entre un cultivo primario y una línea celular? La línea celular son células inmortalizadas. El cultivo primario se obtiene de un tejido y ese tejido, ¿sí? Al momento en el cual se disgregan las uniones entre las células, nos permite cultivar las células, pero tienen un tiempo de replicación determinado. Y ya después ya no podemos cultivar. Por más alimento, por más suero, por más, ya no se pueden dividir esas células. ¿Sí está más o menos claro? Bueno. Vamos a ver entonces a qué se refiere el término de hipercromasia. La hipercromasia se presenta en las células cancerosas, pero no es exclusivo de las células cancerosas, ¿sí? El prefijo hiper, ¿sí? Porque de repente confundimos hiper con hipo, ¿sí? Recuerden que cuando escuchen hipo, acuérdense del hipopótamo que está abajo del río, nada más se le ven los ojitos, ¿sí? Para que no lo vayan a confundir. Hiper quiere decir exceso y croma quiere decir color. Entonces la hipercromasia es un aumento en la coloración, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se llamaba el término cuando teníamos muchas células? Hiperplasia. Y cuando teníamos unas células muy grandes que comían mucho. Trofos es comer y entonces es hipertrofia. ¿Sí? En este caso, no tenemos más células, no tenemos células más grandes o núcleos más grandes, sino que lo que tenemos es una hipercromasia, ¿sí? La tinción que se presenta es más intensa. Aquí está una imagen, ¿sí? Donde tenemos una célula normal, donde se puede ver en el centro un nucleolo, ¿sí? Y aquí está bastante intensa, ¿sí? Quiere decir que hay cambios en la cromatina. Vamos a ver entonces que los núcleos celulares se tiñen con hematoxilina y eosina, que se abrevia H, ampersand, este símbolo, ¿sí? Que corresponde a la I en español, que en inglés es AND, A-N-D, ¿sí? Y se ven más oscuros. Aquí hay una imagen de una publicación en la revista PLOS, ¿sí? PLOS quiere decir Public Library of Science, ¿sí? Es una revista muy afamada que además todos los artículos de esa revista son gratuitos porque los paga el gobierno y es de la librería pública de ciencias, ¿sí? Aquí en realidad yo no sé si sean células cancerosas o no sean células cancerosas. A mí me gustó la imagen porque yo puedo ver claramente que aquí hay una hipercromasia, ¿sí? En realidad, si ustedes se van a esta liga, esta imagen tiene 10 imágenes y es algo así como para entrenar a los patólogos para que puedan ver diferencias entre una y otra. ¿Sí? Ahora, el hecho de que se presente hipercromasia no necesariamente está asociado con el cáncer. Vamos a ver que también se observa en células no cancerosas, pero que presentan daños. ¿Por qué razón? Porque al tener un daño necesita activar mecanismos de reparación del DNA, aumentar la síntesis de proteínas para poder reparar ese daño, ¿sí? Y eso es lo que genera la hipercromasia, ¿sí? Entonces, lo que está sucediendo es de que la hipercromasia se asocia con una distribución de la cromatina que es anormal, pero no necesariamente sea por causas de neoplasia o asociado con el cáncer. ¿Sí está claro? ¿Sí? Entonces, tenemos aquí diferentes características, ¿sí? Que nos permiten dar una idea y que esto va a generar una distinción para poder ver si hay cáncer o no hay cáncer. ¿Sí? Sí. Una pregunta, doctor. ¿Y el azul tripano eso se puede servir para tener igual núcleos o para otras zonas? El azul tripano es un colorante vital.
Entonces, ¿qué significa que sea un colorante vital? ¿Sí? Es un colorante que nos puede indicar si hay vida o no hay vida. ¿Sí? Entonces, en el caso de las células que se tiñen de azul, ¿sí? Lo que pasa es de que este azul tripano, ¿sí? Entra en la célula porque su membrana plasmática ya está fraccionada. Y entonces se queda el colorante azul adentro, ¿sí? Y en el caso de las células no, que están vivas, ¿sí? Lo que hace es de que puede pasar el azul tripano por difusión, pero tiene mecanismos para poder retirar el azul tripano y las células vivas se ven blancas, ¿sí? O se ven incoloras. Y las que están muertas, entonces son azules. Y es para poder distinguir entre células vivas y células muertas. ¿Sí? Entonces, en este caso, para cuestiones histológicas, se utiliza por lo general hematoxilina y iosina. Hay una gran cantidad de tinciones histológicas y citológicas, ¿sí? La diferencia entre histo y cito: histo es para tejidos, cito es para células. Entonces, la diferencia, sí, cómo se va a teñir depende de muchas cosas, pero por lo general, en un laboratorio común y corriente de histología o de citología, lo que lo que principalmente se utiliza es hematoxilina y iosina. ¿Sí? Entonces es para poder ver, ¿sí? Y la hematoxilina que se le denomina de Harris, por lo general lo que teñen son núcleos, ¿sí? Tiene cargas positivas esta hematoxilina que se une con las cargas negativas de los fosfatos y eso es lo que permite que se vea más intenso, ¿sí? Bueno, más teñido, ¿sí? Y entonces, esta hipercromasia está asociada, ¿sí? Con daños en las células, pero no necesariamente con el cáncer, ¿sí? Ok. Vamos a ver cómo los núcleos nos pueden generar la clasificación en algunos tipos de cáncer. Aquí tenemos dos imágenes. Del lado izquierdo se van a presentar las células normales, del lado derecho vamos a tener las células cancerosas. Las anormalidades morfológicas de los núcleos sirven para poder establecer el diagnóstico, tanto citológico como histopatológico, ¿sí? Si ustedes hacen una biopsia de la mucosa bucal, ¿sí? Toman un hisopo, ¿sí? Ponen un poquito de solución salina, ¿sí? Y entonces se lo pasan por la parte interna de la mejilla, lo que se le llama el carrillo bucal. Lo toman, lo ponen sobre el portaobjetos y hacen un frotis, es decir, hacen un barrido de esas células. Nosotros podemos ver células epiteliales de descamación. ¿Estamos hablando de un análisis histológico o citológico? Citológico, porque son células aisladas, ¿sí? Pero, ¿qué sucede si ustedes toman, ¿sí? Una biopsia de cérvix para poder hacer una tinción de Papá Nicolau? ¿Sí? Entonces, lo que hace las tijeras de la biopsia es tomar una porción, cierran estas tijeras y entonces jalan el tejido. En este caso estamos hablando de un estudio histológico, porque estamos hablando de tejido. Cuando las células están sueltas por naturaleza, estamos hablando de un estudio citológico. Si hablamos de tejidos, entonces es histológico. ¿Sí? Cito para células, histo para tejidos. ¿Sí? Bueno, entonces aquí lo que tenemos en ambos casos son células de cérvix, ¿sí? Si nosotros observamos estas células, si bien la forma de la célula no es homogénea, ¿sí? Porque son células de descamación, son células epiteliales planas, ¿sí? Lo que observamos es de que presentan el tamaño nuclear muy semejante. Pero cuando se hace un análisis por Papá Nicolau de este cérvix, nosotros observamos que hay una tinción más intensa de los núcleos. Si ustedes observan, en este caso tenemos exactamente el mismo aumento para poderlo comparar, ¿sí? Y entonces, si ustedes observan, el tamaño de los núcleos es 2 o 3 o hasta 4 veces más grande, ¿sí? Aquí los núcleos tienden a ser redondeados, aquí los núcleos tienden a ser alargados, aunque también hay núcleos redondeados, ¿sí?
Se puede distinguir entre tumores benignos y malignos, así como para poder hacer el tratamiento de la enfermedad, ¿sí? Vamos a verlo más en un aumento más grande. En este lado tenemos células escamosas normales. Las células son células superficiales de la descamación del epitelio cervical, ¿sí? Y los núcleos son pequeños y son redondos, ¿sí? Si ustedes observan, aquí tenemos una célula que tiene hipercromasia. Este núcleo tiene más tinción que esta, ¿sí? Y no estamos hablando de una situación patológica, ¿sí? Las dos son células normales. De este lado tenemos a lo que se le conoce como displasia intracervical de bajo grado, también llamado NIC1, ¿sí? Este NIC1 todavía no es cáncer, es una transformación de las células. Ya las células no están normales, ¿sí? Pero todavía no llegamos a la parte de cáncer. Específicamente en el cáncer cervical tenemos NIC1, NIC2 y pasamos de ahí a un carcinoma cervical, ¿sí? Entonces son los 3 estadios. Cuando se determina NIC1 o NIC2, todavía no se puede hablar de cáncer. ¿Qué es lo que observamos aquí? Los núcleos son grandes. Si ustedes ven, bueno, aquí ya como fraccioné la imagen, ya está más grande esta imagen para que pudieran ver aquí cómo está la cromatina. Aquí al centro podemos ver un nucleolo, ¿sí? Y aquí podemos ver que las membranas de estas células son irregulares. Aquí tenemos una tinción heterogénea, ¿sí? Porque está más teñida hacia un lado que hacia el otro, ¿sí? Y podemos observar que hay más nucleolos, ¿sí? A diferencia de las células no cancerosas, donde hay menos nucleolos. ¿Sí? Entonces, son las características que nosotros vamos a ver. Este es otro ejemplo que viene en el mismo artículo, ¿sí? En este artículo, al igual que el anterior, es un artículo publicado en el 2020, se llama Morfología Nuclear y la Biología de las Células Cancerosas, y apareció en una revista que se llama Acta Citológica, ¿sí? Para que si ustedes lo pueden ver, ¿sí? En este caso, lo que tenemos aquí son células del ducto normal, epiteliales del ducto biliar, ¿sí? Son conductos que van desde el hígado, que es donde se produce la bilis, ¿sí? La bilis son derivados de del colesterol, ¿sí? Y se transportan hacia el duodeno para poder inducir la degradación de las grasas, ¿sí? En este caso, ¿sí? Estos ácidos biliares lo que hacen es saponificar sobre todo los ácidos grasos, y entonces forman una cubierta de estos ácidos biliares para que se pueda llevar a cabo la asociación con lipoproteínas que van a llevar a cabo la absorción de estas lipoproteínas, y entonces de esa manera en el intestino, en el duodeno, se absorbe, ¿sí? Y aquí lo que tenemos es este tipo de células y el cáncer, ¿sí? Que se le denomina cuando hay cáncer, angiocarcinoma. ¿Recuerdan a qué se refería la palabra angio? ¿Formación? Formación, ¿no? No, nuevo, ¿no? No, nuevo, neo. No sé. No, sí, vasos sanguíneos, ¿no? No, linfo son agua, ¿sí? Vasos sanguíneos. Angios son de vasos sanguíneos. Entonces son vasos, ¿sí? De los ductos biliares, ¿sí? Y es un carcinoma, ¿sí? Entonces son células de colangiocarcinoma, ¿sí? En este caso, si ustedes observan, los núcleos son muy grandes, las células están ya traslapadas, ¿sí? Ya no se puede distinguir cuál es la estructura de una célula y de la otra célula, ¿sí? Las membranas nucleares son muy gruesas. Si ustedes observan, aquí se puede observar que a diferencia de este tejido no canceroso, aquí se puede observar el grosor de las membranas nucleares,
y los núcleos presentan contornos irregulares y los núcleos, sí, muy grandes, sí, y además en más número, ¿sí? Aquí tenemos un cáncer papilar de tiroides, ¿sí? Que por sus siglas, no está en español, ¿sí? En inglés es PTC, ¿sí? Cáncer papilar de tiroides, es el tipo de cáncer en tiroides el más frecuente, y aquí lo que vemos es un folículo normal. Estos que están en rojo son vasos sanguíneos, y nosotros observamos cómo están las células, y al momento en el cual hay un carcinoma papilar de tiroides, vamos a observar que hay núcleos muy grandes, los contornos son irregulares, a diferencia de estos que son ovalados, más o menos regulares, ¿sí? Y los núcleos, los nucleolos son más grandes y en mayor número, ¿sí? Son de las características que se pueden observar. En este caso, específicamente del cáncer papilar de tiroides, nosotros podemos observar que se van a formar o se van a agrupar de una manera muy geométrica, y cuando está la displasia, nosotros vamos a observar que no se pierde esa arquitectura del tejido, pero sí empieza a aumentar el volumen, ¿sí?, de las células. Posiblemente tenemos la misma cantidad de células, es decir, no hay hiperplasia, pero sí hay hipertrofia, porque tenemos células más grandes con unos núcleos más pronunciados, y algunos de estos vamos a ver que la membrana es irregular, ¿sí? Estas membranas celulares son lisas en las células de cáncer de papilar de tiroides. El núcleo es más grande, es irregular, y se presenta también la hipercromasia, como lo podemos ver en algunas de estas células. Posiblemente estas tienen hipercromasia, ¿sí? En el caso de adenocarcinoma de colon, ¿sí?, si ustedes ven, aquí hay una estructura muy geométrica, muy bien definida, ¿sí? Y en el caso de ya cuando hay un adenocarcinoma de colon, ¿sí?, ya de alto grado, ya cuando hay una progresión muy grande, ya se pierde esta estructura de las células. Si ustedes ven, hay una gran cantidad de células muy grandes, ¿sí? En la parte interna podemos observar muchos nucleolos, ¿sí? Y las membranas de los núcleos están de manera irregular, ¿sí? ¿Para qué nos sirve todo esto? ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos hacer una detección de cáncer a través de una biopsia, vamos a ver que lo que hay que hacer es tomar en cuenta cuáles son las células que están irregulares. Entonces, vamos a ver que podemos tener dos tipos de biopsias. En este caso, si ustedes observan, esta línea punteada representa el corte, ¿sí? Aquí lo que tenemos es el tumor, y aquí tenemos el margen quirúrgico para poder hacer el corte. ¿Qué es lo que tenemos en la imagen de arriba? De que lo que está haciéndose es de que este margen quirúrgico está tomando, ¿sí?, la parte del tejido no canceroso, del tejido normal, y está tomando todo el tumor, ¿sí? A esto se le denomina margen negativo, porque estamos tomando absolutamente todo el tumor, ¿sí? Pero, ¿sí?, aquí puede suceder de que se tenga este margen quirúrgico, se genera un margen positivo, y entonces se dejan células cancerosas dentro del tejido normal. ¿Qué es lo que va a suceder? De que estas células cancerosas van a hacer que este tejido que está no canceroso se convierta en canceroso. Entonces, por esa razón, la forma de las células, la estructura, el tamaño y el color son muy importantes para poder tomar, ¿sí?, todo el tumor y no dejar rastros de las células cancerosas. Estas formas de las células son útiles al momento de hacer las biopsias. Los patólogos examinan los márgenes para ver si hay células tumorales en el tejido cortado. El margen positivo es cuando está cortado todo el tumor, y el margen negativo cuando se toma todo el tumor, y el positivo cuando se quedan células cancerosas dentro del tejido normal,
¿sí? Entonces, esa es una de las utilidades de poder identificar claramente en dónde está el margen, porque si ustedes imaginan, ¿sí? No tienen una visión muy clara. Entonces, el patólogo lo que tiene que hacer es, ¿sí? Con mucha experiencia, tratar de abarcar todo el tejido para tomar esa biopsia, ¿sí? Y que no quede parte de ese tejido canceroso, ¿sí? En el tejido sano, ¿sí? Vamos a pasar, por último, para ver parte de lo que es la estructura nuclear. Vamos a ver que una de las cuestiones importantes de este núcleo, y por esa razón se generan estructuras irregulares. El núcleo de la mayoría de las células no cancerosas son núcleos que tienen una turgencia, no están invaginados, están muy tensos, ¿sí? Porque, ¿sí? Van a estar, esta es la lámina basal, la que se encuentra aquí en morado, y vamos a observar de que presentan características muy particulares. Aquí tenemos, se le llama envoltura nuclear y no membrana nuclear, porque en realidad es un complejo más allá que de una sola membrana. En realidad se presentan dos bicapas lipídicas, tenemos dos membranas, a lo que se le denomina membrana nuclear externa, por sus siglas en inglés, Outer Nuclear Membrane, la membrana nuclear externa, y la membrana nuclear interna o Inner Nuclear Membrane. Entonces tenemos dos. Esta membrana nuclear externa y esta membrana nuclear interna van a convergir en lo que se le conoce como complejos de poro. Esos complejos de poro, ¿sí? Son una agrupación de proteínas que están generando unas perforaciones de esta envoltura nuclear que van a permitir el paso de diferentes moléculas. ¿Qué moléculas se les ocurre que puedan entrar o salir? ¿En dónde se lleva a cabo la transcripción? Es decir, la síntesis de RNA. No. En el caso de la transcripción, que es la síntesis de RNA, se lleva a cabo en el núcleo. ¿Sí? Los núcleos, bueno, sí, o sea, creo que aquí me estaba respondiendo. ¿Qué es lo que pueden salir? ¿Ribosomas? Sí. Entonces, otro orden de ideas, ¿sí? ¿Dónde se lleva a cabo la síntesis del RNA? En el núcleo, ¿sí? ¿Qué sucede si ese núcleo no se le cortan los intrones y no hay un splicing? Vamos a tener un RNA heterogéneo nuclear, un RNA que tenga exón, intrón, exón, intrón, exón, intrón, sí, y exón. Los exones se están flanqueando a los intrones. Entonces, siempre en las puntas vamos a tener exones. ¿Para qué ese RNA? ¿Sí? Ese RNA, vamos a hablar de RNA mensajero, pueda salir del núcleo, necesitamos llevar a cabo un proceso que se llama splicing. Ese proceso de splicing lo lleva a cabo un complejo de ribonucleoproteínas que se llama spliceosoma, ¿sí? Y lo que va a hacer es cortar los intrones y va a empalmar va a cortar los intrones y va a empalmar los exones para que solamente queden exclusivamente exones, ¿sí? Ya una vez que lleva a cabo ese proceso, va a unirse a diferentes proteínas que va a permitir la salida del RNA. Entonces, si nosotros pensamos que en la parte interna del núcleo, que se le denomina nucleoplasma, se lleva a cabo la transcripción, los RNAs mensajeros tienen que salir por el complejo de poro. Son moléculas que van a generar espacios o aberturas en esta envoltura nuclear lo suficientemente grandes para que puedan salir esas ribonucleoproteínas formadas por RNA mensajero con las proteínas. Pero también pueden salir los ribosomas, ¿sí? Que están compuestos por RNA ribosomal
más el las proteínas ribosomales, ¿sí? Pero también necesitamos que de fuera puedan entrar los factores de transcripción para regular la actividad transcripcional, ¿sí? Entonces, estas estructuras de los complejos de poro nuclear, ¿sí? Son muy activas, pero más bien hay una gran cantidad de intercambio de moléculas, pero son selectivas. ¿Por qué razón? Para poder atravesar ese complejo necesitamos que haya una interacción entre proteínas específicas del complejo de poro con las moléculas que van a pasar para poderlas dejar pasar. ¿Sí está más o menos claro? Bueno, vamos a ver que las proteínas que se encuentran en la membrana externa nuclear, estas amarillas, ¿sí? Son diferentes a las proteínas que se encuentran en la membrana interna nuclear. Estas que están en la membrana interna nuclear, esas que se denominan INM proteínas, ¿sí? Proteínas de la membrana interna nuclear, van a interaccionar con estas anaranjadas que son proteínas adaptadoras y estas a su vez con la lámina basal, la lámina nuclear, que lo que hace es darle un soporte a el núcleo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en las células cancerosas? Se pierde esta interacción y esta lámina nuclear va a estar de manera irregular, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Aquí lo que tenemos es de que está al revés, ¿sí? Aquí en la parte superior tenemos la parte interna, aquí tenemos la cromatina, aquí tenemos los complejos de poro, tenemos la membrana interna nuclear, la membrana externa nuclear y cómo se lleva a cabo la interacción de estas proteínas lamininas, ¿sí? Para poder mantener la cromatina de una manera muy estructurada, ¿sí? El núcleo no es como si fuera una bolsa y ahí metemos toda la cromatina y está de manera distribuida al azar. Vamos a ver que existe una citoarquitectura del núcleo donde hay diferentes regiones y cada región lleva a cabo una función en particular. ¿Sí está más o menos claro? Ahora, también estos complejos de poro van a interaccionar con los microtúbulos y con los microfilamentos del citoesqueleto para poder hacer cambios en esta forma celular. Aquí tenemos una forma celular que es alargada. ¿Qué serán estas estructuras que se encuentran en gris? Aquí tenemos el núcleo. Cada uno de estos colores representa una región diferente. Cada uno de estos amarillos representa un nucleolo, ¿sí? Y esto que está en gris, ¿qué son? Es el retículo endoplásmico. ¿Cuántos tipos de retículo tenemos? Dos, ¿sí? Aquel que presenta ribosomas, que se le denomina rugoso, y el que no presenta ribosomas, ¿sí? ¿Para qué sirve el retículo endoplásmico liso, el que no presenta ribosomas? ¿Qué se lleva a cabo ahí? Síntesis de lípidos, ¿sí? Y también su degradación, ¿sí? Ahí se lleva a cabo, sobre todo en el caso de los tejidos como el hígado, ¿sí? La médula suprarrenal y la glándula, la corteza suprarrenal, vamos a observar que hay metabolismo, sobre todo de esteroides, pero también de ácidos grasos. Y vamos a hacer de que los ácidos grasos de 16 átomos de carbono se alarguen a una longitud mayor, ¿sí? ¿Para qué nos sirve el retículo endoplásmico liso? Perdón, rugoso. Síntesis de proteínas, ¿sí? Entonces, es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos diferentes formas celulares, unas más alargadas, ¿sí? De tal manera que nos va a, la interacción que tenga la envoltura nuclear con las proteínas del citoplasma, con los filamentos intermedios, con los microfilamentos y con los microtúbulos, van a generar que la forma celular vaya cambiando. ¿Sí? ¿Está más o menos claro? Bueno, vamos a ver algunas de las características. Del lado izquierdo, en A, tenemos una célula no cancerosa, del lado derecho tenemos una célula cancerosa, ¿sí?
¿Qué representan estas dos líneas que tenemos en la parte externa? Esto que tenemos aquí. Recuerden que no es membrana, sino es envoltura. ¿Por qué es envoltura? Porque tenemos dos membranas, una membrana interna y una membrana externa. Aquí no están representados los complejos de poro, entonces le ponen una doble membrana. ¿Sí? ¿Qué otro organelo tiene dobles membranas? Las mitocondrias tienen doble membrana, tiene una membrana externa, ¿sí? Que es altamente permeable, y una membrana interna que es muy impermeable y es donde se lleva a cabo, ¿sí? Transporte de electrones y fosforilación oxidativa. ¿Conocen algún organelo que tenga tres membranas? En animales no, pero en plantas sí. Los cloroplastos. Tenemos una membrana externa, una membrana interna y una membrana del tilacoides. ¿Sí? Entonces algunos organelos tienen. En el caso del núcleo, no le podemos llamar que sea una doble membrana, tiene dos membranas, pero en realidad es un complejo porque se toma en cuenta el complejo de poro, las dos membranas, más aparte la lámina basal. Esto que se encuentra, bueno, aquí le puse morada, pero en realidad es como azulita. Esto que está aquí es la membrana basal, ¿sí? Si ustedes observan, esta membrana basal está interaccionando directamente con lo que sería la cromatina, sí, que está en verde, que es una heterocromatina. ¿Recuerdan si la heterocromatina es transcripcionalmente activa o es inactiva? Heterocromatina es inactiva. Heterocromatina quiere decir que está compacta y no se puede llevar a cabo la transcripción. Entonces, las partes de heterocromatina, a lo cual se le denomina constitutiva, están asociadas directamente con la lámina basal. ¿Qué es lo que tenemos aquí en esta red de puntitos y de líneas? Tenemos la eucromatina. La eucromatina lo que está representando es una cromatina que es transcripcionalmente activa, o lo que se llama también cromatina abierta. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque la interacción con los nucleosomas es menos fuerte y eso permite de que se lleve a cabo la transcripción. En este caso tenemos dos nucleolos, ¿sí? Donde se lleva a cabo la síntesis de los ribosomas, y tenemos aquí unas estructuras nucleares que poco se relacionan, que se llaman los cuerpos de leucemia promielocítica. Estos cuerpos PLM, ¿sí? Son estructuras que están relacionadas con la inhibición del crecimiento y con la inhibición de la formación de los tumores, ¿sí? De tal manera que cuando vemos estas estructuras circulares que se encuentran en estos círculos rojos, ¿sí? Quiere decir que es una célula sana. Cuando nosotros, obviamente no están presentes en todas las células, pero sí, principalmente en las leucemias y en los linfomas, sí, están presentes estas estructuras. Cuando tenemos la pérdida de esos cuerpos PLM, ¿sí? Quiere decir que lo que está sucediendo es de que hay menor protección contra el crecimiento y la formación de tumores, ¿sí? En este caso lo que se representa es de que tenemos heterocromatinas en regiones muy abundantes, más abundantes que aquí. Tenemos una envoltura nuclear que está formada por una doble membrana, ¿sí? Una membrana externa, ¿sí? Una membrana interna, pero además presenta irregularidades porque esta citoarquitectura del nucleosoma, ¿sí? Perdón, del nucleoplasma, ¿sí? Se perdió. Ya los filamentos intermedios de la lámina basal se han perdido, y de hecho esta lámina basal invade la parte central de nucleoplasma, y entonces se pierde totalmente esa estructura. Esa es la forma en la cual se trata de explicar por qué razón las células cancerosas pierden esta forma, ¿sí? Aquí quiero mencionarles de que esta imagen
proviene de este artículo de la revista Nature Review in Cancer, ¿sí? Esta revista es de las revistas top en cáncer, ¿sí? Entonces, cuando publiquen en esta revista, me invitan porque les vamos a hacer una fiesta porque es una revista bien difícil de poder publicar, ¿sí? No es muy reciente, es 2004, pero como muchas de las revistas de Nature, son revistas que son muy selectivas. Si ustedes se meten y buscan en PubMed, ¿sí? Copian Nuclear Structure in Cancer Cells, encuentran la referencia y tratan de entrar, le dicen, no, pues, ¿quieres el artículo? Te lo vendo. ¿Sí? A pesar de que sea 2004, ¿sí? Es difícil poderlo conseguir. ¿Cómo lo podemos conseguir? Yo les recomiendo que ustedes entren en una página que se llama ResearchGate. ResearchGate es una página donde los investigadores, es como LinkedIn, pero muy especializado para el intercambio de ese tipo de información. Y entonces ustedes pueden decir, no, pero pues es que yo soy un alumno de biología experimental o de biología o de ingeniería que todavía no tengo muchas publicaciones. Yo les recomiendo que desde ahorita métanse a esa página de ResearchGate, primero porque ahorita pueden pedirle a los autores de que les manden los reimpresos, ¿sí? ResearchGate entonces es un sistema de comunicación entre investigadores que permite ese intercambio, ¿sí? Vamos a suponer que un investigador no puede abrir libremente su artículo porque tiene un copyright, ¿sí? Y entonces lo que hacen es, se lo solicitan en inbox y entonces el autor se lo envía, ¿sí? De manera personal, ¿sí? Entonces, aquí yo lo que les puse fue la liga, ¿sí? De cómo se pueden bajar esos artículos, ¿sí? Y esa es una forma muy fácil porque están comunicándose entre diferentes investigadores, ¿sí? Bueno. Habíamos hablado aquí entonces de los cuerpos PLM, los cuerpos que se presentan para evitar la leucemia mielocítica, y entonces aquí hay una imagen de microscopía confocal. Es de la misma revista, ¿sí? Si ustedes observan es exactamente lo mismo, y entonces aquí tenemos una tinción de el citoesqueleto dentro del núcleo que está teñido con rojo, y aquí las proteínas de la leucemia mielocítica que forman estos cuerpos PML. Lo que se observa son esas estructuras como cilíndricas, ¿sí? Que lo que hacen es evitar la formación de tumores y la formación de un crecimiento desmedido de esos núcleos, ¿sí? Entonces ya desde los núcleos se está protegiendo para evitar de que las células se vuelvan cancerosas. Estos cuerpos están deslocalizados o ausentes en los linfocitos de pacientes que tienen leucemia promielocítica aguda, ¿sí? El tratamiento con medicamentos contra el cáncer ocasiona que se vuelvan a ensamblar, ¿sí? Y genera la reversión del fenotipo maligno. Entonces, estos cuerpos LM lo que nos da es una idea para poder detectar, primero, si la célula, qué tan malignizada está, y segundo, si está funcionando el tratamiento. ¿Por qué razón? Porque en este caso, en este tipo de leucemias y algunos tipos de linfomas, lo que nosotros vamos a observar es de que el tratamiento va a regenerar estos cuerpos PLM, dando una idea de que la célula se está recuperando. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, ya casi vamos a terminar. Tenemos aquí la estructura, tenemos exactamente lo mismo. Los territorios inactivos están en gris porque tenemos aquí una heterocromatina constitutiva, mientras que en las regiones amarillas tenemos territorios activos. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos diferentes estímulos que generan cambios en la
integridad de las células, lo que observamos es de que uno de los organelos que más cambios presentan son precisamente los núcleos, y entonces esta lámina basal, que está representada por una línea gruesa, se descompone. Esta envoltura nuclear, que está formada por dos membranas plasmáticas, dos membranas celulares, ¿sí? También se descompone, y lo que vamos a observar es de que se deslocalizan, pierde la localización de esta heterocromatina, que es inactiva, y se puede observar inclusive en las partes centrales, donde tendría que estar en mayor cantidad la cromatina o los territorios de cromatina activa. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Se dan una idea? Bueno. Vamos a ver después, ya ahorita no nos vamos a meter cómo se lleva a cabo la compactación de la cromatina, ¿sí? Porque lo que quiero que revisemos es también la parte epigenética y los tratamientos epigenéticos, para que nosotros podamos observar cómo se da, ¿sí? Entonces, lo que traté de hacer es retomar la clase de la semana pasada, y vamos a dejar esta parte para después, ¿sí? Vamos a ver que hay una organización jerárquica de la cromatina en tercera dimensión. Hay diferentes regiones. Hay heterocromatina, que es facultativa, que puede estar muy compacta y se puede desensamblar de los nucleosomas para poderlo hacer más activa, ¿sí? Dependiendo de los estímulos que se presentan, ¿sí? Hasta aquí, fácil. Bien, todo tranquilo, ¿sí? Bueno, no me metí mucho, les puse aquí este artículo es muy bonito. La organización Frontiers, ¿sí? Es una organización que abre todos los artículos de Frontiers son open access, son de consulta abierta, ¿sí? Y son de muy buena calidad. ¿Cómo le hacen? Porque una editorial pues necesita ganar dinero, ¿sí? ¿Cómo le hacen para poder hacer que se puedan publicar artículos gratuitos, ¿sí? Una de las, sí, primero, lo que hacen es disminuir el personal que tienen, ¿sí? O sea, en lugar de tener contratados revisores, invitan a diferentes miembros de la comunidad científica a que sean ellos los editores en jefe, editores de revistas, y entonces ellos mismos invitan a personas de alto nivel para poder formar números especiales. Este es un número especial en relación con la estructura nuclear, y entonces lo que hacen. Y también, sí, al tener revistas de muy alto impacto, con imágenes muy atractivas, generan mayor número de visitas, mayor número de citas, el factor de impacto aumenta, y eso hace de que las personas que se quieran promocionar en sus artículos, entonces puedan cobrar más, ¿sí? Porque son más visibles. ¿Sí está más o menos claro? Bueno, entonces vamos ahora con el Kahoot. ¿Alguno de ustedes ya vio cuál es la tarea de esta semana? Había dicho que era hacer un Kahoot, ¿no? Tienen que hacer un Kahoot, ¿sí? Entonces, se meten aquí en kahoot.com, ¿sí? No es la que se están metiendo ahorita, que es kahoot.it. Kahoot.it es para jugar. Kahoot.com, y entonces entran aquí. Pueden cambiar el idioma, pero no les cambia todo, ¿sí? Vamos a cambiarlo, y entonces dice registrarse, ¿sí? Y entonces ustedes se registran. Yo les recomiendo que se registren como profesor, ¿sí? Porque como profesor les da más ventajas, ¿sí? Y entonces le dicen, yo soy profesor, y entonces eligen su tipo de cuenta, ¿sí? Y ya de ahí vamos a darle a elegir, ¿sí? Le ponen educación superior, ¿sí? Y aquí van a generar su correo electrónico,
y su contraseña, y entonces o lo pueden hacer, continuar con Google o con Microsoft o con Apple, si es que tienen con Apple o con Clipboard, ¿sí? Y entonces ustedes lo generan y se registran, ¿sí? Es lo que tienen que hacer. Bueno, vamos entonces a irnos para atrás y ya una vez que están registrados, ¿sí? Les guarda su usuario, que es el correo, bueno, se necesita generar su usuario, ¿sí? Y la contraseña. Y entonces ya después tienen que entrar en iniciar sesión, ¿sí? Vamos a jugar primero el Kahoot, ¿sí? Aquí ya está guardado, ¿sí? Ya me lo guarda. Le digo iniciar. Algo que yo les recomiendo, ya cuando tengan muchos Kahoots, es de que generen carpetas, ¿sí? Y dentro de estas carpetas, aquí están mis carpetas, yo aquí tengo la carpeta de cáncer, y entonces lo que hago es numerar el Kahoot. Le pongo Kahoot 1 del 9 de febrero, del 2 del 14 de febrero. ¿Por qué me interesa la fecha? Porque cuando yo lo modifico me cambia la fecha que tengo está aquí, entonces me lo cambia de orden. Pero si yo le digo que me lo ordene por orden alfabético, me lo va a numerar, a ordenar del 1 en adelante. O al revés, ¿sí? Y entonces nos vamos a empezar, ¿sí? Vamos a jugarlo y después les voy a explicar de qué manera ustedes pueden compartir sus Kahoots, ¿sí? En este caso vamos a jugar el modo clásico. Se está generando el pin de juego. Ahora está cortito, 1, 2, 4, 7, 8. Ya entró Brian, TBC, Raúl, Rojas. Bien. Ya va 9. 1, 2, 4, 7, 8, 1. Si ustedes observan, cada vez que entra alguien, regresa a 14 porque tienen 15 segundos para poder entrar. Ah, no, regresa a 15. Ya van 12. Empezamos, ¿sí? Si alguien no se puede incorporar, se puede incorporar a la mitad. Es el Kahoot número 4 del 21 de febrero. 3, 2, 1, empezamos. ¿A qué se refiere el análisis citopatológico? Bien, solamente alguien habló de los tejidos, pero no hace referencia al citopatológico. A mí me parece que se equivocaron de color. Ese puntaje lo dan en función de quién es más rápido. ¿Cuántas membranas posee la envoltura nuclear? Ese es como de Kinder 1. Falta ver las respuestas. Bien. Alguien puso 2 membranas y fueron 2. Quiero pensarle que se equivocaron de color o que lo hicieron a propósito. ¿Qué cambios se presentan en los núcleos de las células cancerosas? Núcleos. Bien, aumentan su tamaño.
Siguiente pregunta, 4 de 10. ¿Cuáles son las subfases de la interfase? Bien, ahí si alguien responde G3, en un examen de maestría, no digan quién les dio cáncer, morfología y microambiente. Pregunta 5. ¿Qué cambios se presentan en los núcleos de las células cancerosas? Está repetida, ¿verdad? Sí. No sé, creo. Es que tendría que ser en los cromosomas que aumentan el número. Entonces ahí me equivoqué. Sí. ¿Qué es la hipercromasia? Bien. O sea, los núcleos se ven más teñidos. Entonces aumentan la tinción, no aumentan el número, no aumentan el tamaño. ¿Sí? Por lo menos el término hipercromasia a eso se refiere. Pregunta 7 de 10. ¿A qué se refiere el análisis histopatológico? El estudio de los organismos, el estudio de los tejidos, el estudio de los sistemas o de las células. ¿Sí? Entonces, histo hace referencia a tejidos. Pregunta 8 de 10. ¿Qué cambios se presentan en los cromatosomas? De tener que ser cromosomas de las células cancerosas. ¿Dice cromatosoma? Sí, dice cromatosoma. Tienen que ser cromosomas aquí. Entonces sí, dupliqué la pregunta y ya no la modifiqué. Entonces aquí en lugar de cromatosomas es cromosomas. Y como está mal planteada, pues entonces esta se invalida. Pregunta 9 de 10. ¿Qué fases comprende el ciclo celular en células somáticas? Solamente en células, en gametos se presenta la meiosis. Entonces alguien que puso 3, no es propio de células somáticas, sino de gametos. Última. ¿Cuál es la función de los cuerpos promielocíticos de la leucemia? PML. Bien, aunque mencionan que estimulan, es lo contrario, inhiben, ¿sí? Entonces, cuando están en una célula normal, inhibe el crecimiento y la formación de tumores, ¿sí? Cuando desaparecen es cuando se observa, vamos a... Ok. Vamos a editar, ¿sí? Entonces, porque hubo 2 errores, vamos a ver, ¿sí? ¿Qué fases comprende el ciclo celular en células somáticas? ¿Sí? En células somáticas es la interfase y la mitosis, ¿sí? En este caso, yo les recomiendo que pongan 4 respuestas,
¿sí? Las respuestas tienen que ser lo más corto posible, la pregunta tiene que estar muy corta. Si ustedes observan, aquí me quedan 61 palabras. Si la pregunta es muy larga o las respuestas son muy largas, aquí me sobran 56 caracteres, no palabras, caracteres. Son 56 caracteres y aquí son 61 caracteres, ¿sí? Entonces, no pueden rebasar eso, ¿sí? Ahorita lo dejamos en 30 segundos, por lo general se recomienda que sea 20 segundos porque 30 es muy largo, solamente para aquellas preguntas que tienen un grado de dificultad mayor. Y si tienen un grado de dificultad mayor, lo que ustedes pueden hacer es ponerle puntos dobles, como diciendo, esta pregunta es más difícil, y entonces aparece al principio puntos dobles para que pongan más atención, ¿sí? Vamos a ver la siguiente. ¿Cuáles son las subfases de la interfase? G1, síntesis G2. Pregunta 3, ¿sí? ¿Qué es la hipercromasia? Aumenta la tinción de los núcleos, ¿sí? Pregunta 4. ¿A qué se refiere el análisis histopatológico para el estudio de los tejidos? Nos vamos a la pregunta 4, histopatológico, 5, citopatológico. Y entonces, citopatológico hace referencia a células, histopatológico hace referencia. Y yo lo que hago es duplicar. Entonces le pongo aquí, duplica y me la genera y yo ya nada más voy cambiando. Ahí es donde me equivoco y de repente la dupliqué, creo que por aquí está duplicado, esta está duplicada, entonces yo la tengo que cambiar. Entonces en realidad eran 9 preguntas, ¿sí? Aquí, ¿qué cambios se presentan en los núcleos de las células cancerosas? Aumentan su tamaño, ¿sí? No hay disminución de tamaño en las células cancerosas, se pueden mantener igual o aumentar, ¿sí? Esta es pregunta 6. Pregunta 7, ¿qué cambios se presentan? Esa es la que está duplicada, está repetida, ¿sí? Entonces, lo que hice fue duplicarla, pero ya no la cambié, ¿sí? Entonces, ¿qué cambios se presentan en los cromosomas? ¿Sí? ¿Qué son los cromatosomas? ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, cuando nosotros tenemos el DNA, ¿sí? El DNA se va a enrollar, ¿sí? En un octámero de histonas. Recuerden que tenemos de esas histonas, tenemos dos histonas H2A, dos histonas H2B, dos histonas H3 y dos histonas H4. Entonces tenemos 8 proteínas, el octámero de histonas, y 2,5 vueltas de DNA. Ese es el cromatosoma, ¿sí? ¿Cuándo se le denomina nucleosoma? Esto para evitar que se abra este cromatosoma, viene la histona H1, entonces en realidad son 8 más 1 proteínas, ¿sí? La histona H1 es más grande y eso permite que se abra, ¿sí? Vamos a ver ahorita un video para poderlo representar. El video lo subo para que ustedes lo puedan ver, pero ese es el cromatosoma, ¿sí? Bueno, entonces ahí yo me equivoqué, puse cromatosoma por decir cromosomas, ¿sí? Ok. Y entonces tengo aquí, voy a quitar la que está repetida. Esta es la que... ¿Eh? Es esta, la 6 y la 7, ¿verdad? Sí, entonces lo que hago es eliminar. Me dice eliminar y le ponemos sí eliminar. Y entonces aquí ya nada más me quedan 9, entonces tengo que generar una nueva pregunta, ¿sí? ¿Cómo tienen que generar esas preguntas? Ustedes tienen que ver, ¿sí? Del trabajo que hicieron y entonces ver algo que sea importante que la persona a la cual se le está cuestionando se lo aprenda,
¿sí? O sea, que lo pueda retener, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿sí? ¿En qué tipo de biopsias se genera el corte completo del tumor? ¿Sí? Y entonces la respuesta sería cuando se tiene margen positivo, ¿sí? O margen negativo. ¿Sí? Pero ahí nada más tienen dos respuestas, entonces necesitan generar otros dos distractores que sean semejantes. ¿Qué otros dos distractores podrían poner? Ambas. ¿Eh? Positivo y negativo. Margen positivo, margen negativo, ¿sí? Pueden poner margen externo, margen interno, que no tiene sentido, ¿sí? O sea, no hace referencia aquí, ¿sí? Pero si no vieron la diapositiva, pues entonces les da lo mismo margen positivo y negativo, es porque está la diapositiva, ¿sí? Pero margen externo y margen interno, pues también, o sea, si no lo leyeron, no lo saben, pues entonces eso lo pueden poner. Sí está más o menos claro para poder generar, ¿sí? Las preguntas. Y entonces lo que tienen que hacer, no se les vaya a olvidar, es guardar. ¿Sí? Lo guardan, ¿sí? Y entonces, ¿sí? En los últimos dos Kahoot ya no he podido probar, ¿sí? Pero ustedes pueden probar su Kahoot. No necesitan su celular, aquí ustedes tienen su celular y entonces va cargando, ¿sí? Y entonces van viendo si está bien o no está bien. ¿Sí? Y entonces lo que hace, carga como si estuviéramos jugando, ¿sí? Aquí tienen que poner el pin de juego, ¿sí? Y entonces aquí en el pin de juego dice 104 4908. Ponen su nombre, empiezan a jugar, ¿sí? Y ya empiezan a jugar. Y así lo pueden probar. Yo les recomiendo que prueben su Kahoot antes de compartir. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer pequeñito esto y dice, tu Kahoot ya está listo. ¿Sí? Y entonces en la otra página lo estamos probando. Hay una pregunta. Ah, se equivocó en el nombre. Sí. No hay problema. Ah, porque pues le di el número. Sí. Ok, bueno. Si ustedes quieren volver a editar porque algo estuvo mal, ¿sí? Ahí es donde se dan cuenta de los errores, ¿sí? Entonces regresan a editar, lo vuelven a hacer y entonces ahora sí, al momento de guardar, ya lo pueden estar listo. ¿Cómo comparten su Kahoot? ¿Sí? Aquí van a tener 3 puntitos. Si le dan el lápiz, ustedes lo editan. Si le dan los 3 puntitos, va un menú, ¿sí? Donde le pueden poner favoritos, lo pueden poner en un curso, lo pueden renombrar, cambiar el nombre y entonces lo que se hace es van generando, ya tienen un molde y entonces lo van duplicando, ¿sí? No, le cambian el nombre o compartir. Eso es lo que van a tener que hacer. Entonces le ponen compartir y entonces aquí ponen el usuario, mi usuario es PDMATSU y ahí está. Y aparece eso y me lo mandan. Y yo recibo un aviso que ya lo recibí. ¿Sí? Pero yo les recomiendo que ustedes lo jueguen, ¿sí? Es más, si se quieren compartir entre ustedes, pues entonces también lo pueden hacer. ¿Sí? Bueno, vamos a irnos a la página, del aula, al aula virtual. ¿Cómo sienten que va el curso? Voy tratando de cumplir las expectativas que ustedes tenían, porque ustedes me dijeron, no, pues es que mi forma de aprendizaje es de que yo tengo que participar. Entonces, a través de los Kahoots, pues trato de participar, ¿sí? Aquí trato de hacer las preguntas, pero
yo cometo un error. Les pregunto y no los dejo responder. Entonces, a veces yo respondo, porque de repente siento que se me va el tiempo, ¿sí? Pero cualquier duda que tengan, pues ustedes pueden comentar, ¿sí? Nos vamos, ya no tiene ningún problema para poder entrar en el aula, ¿sí? Yo aquí tengo varios, ¿sí? Y entonces aquí vamos a ver en la semana 3, ¿sí? Actividad 1, presentación 4. Aquí he tenido algunos problemas y la presentación 4 la subí hasta hoy, no la subí ayer. Y el próximo jueves va a dar la presentación René. ¿Sí? Entonces él es el que va a hacerla, él me la va a mandar, yo ya la subo, ¿sí? Entonces para que ustedes la puedan revisar, ¿sí? En este caso no hemos estado trabajando con aula invertida, es decir, de que ustedes revisen los documentos antes de venir, ¿sí? Probablemente después, ya que tengamos más información, vamos a trabajar porque les vamos a dejar algún artículo para que lo discutamos acá, ¿sí? Entonces, en lugar de ver la clase y dejarles tarea, ¿sí? El aula invertida es al revés. Les dejamos hacer una lectura y después en clase hacemos una discusión, porque vamos a trabajar sobre artículos, ¿sí? Pero eso ya después de la sexta semana. Recuerden que en la sexta semana dejamos los lineamientos para que hagan su trabajo final. Su trabajo final va a ser en equipos de 3 personas para que vayan pensando. Si tuvieran problemas para conjuntarse en, en esta tarea de 2 personas, ¿sí? Pues entonces busquen a otras personas para que sea más compatible, ¿sí? Porque es una tarea más elaborada, ¿sí? Entonces, la tarea 3, resuelve la tarea 3. Esta tarea, recuerden que la tarea pasada fue en parejas y también hay algunas en tercias, ¿sí? Y la tienen que subir a más tardar este sábado 25 de febrero a las 23:59. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún problema para subir las tareas? ¿No? ¿Qué sucede si su tarea rebasa la cantidad de gigas permitidos? Ya ahorita ya podemos subir hasta 10 gigas. Anteriormente eran 5, pero vamos a suponer que traten de subir una tarea muy grande. Lo que yo les recomiendo es de que lo suban en una nube, generen una liga, ¿sí? Y entonces en la tarea solamente ponen la liga, que es la que les lleva la tarea, ¿sí? Entonces, para evitar. Por lo general las imágenes no son tan grandes, pero si van a poner en una tarea un video, el video nunca lo van a poder comprimir de tal manera que lo puedan ver. Entonces lo hacen a través de la liga. ¿Sí está claro? Bueno. No olvides enviar la invitación para resolver el examen Kahoot a la cuenta del profesor, que es PD Matsumura. Ya vieron cómo enviar la invitación, ¿sí? Y el mini examen. ¿Cómo sienten que están los mini exámenes? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, entonces, así los dejamos. Sí. Para eso no hay actividad de que el foro, de que un cuestionario antes, nada más una tarea. Nada más la pura tarea y el examen. ¿Sí? Y ahorita les voy a explicar exactamente por qué. ¿Sí? Aquí ya está la presentación que acabamos de ver. Se abre en ventana emergente y aquí ya lo tenemos tal y como está ahorita. ¿Sí? Creo que no encontré ningún error. Les pido de favor que si encuentran algún error, sí, les comentaba al principio de que en la presentación anterior, déjenme irme para allá, porque es importante que lo vean, ¿sí? En la semana 2, ¿sí? Había un error, nos vamos a la presentación de Hallmarks of Cancer. Dentro de los Hallmarks de Cáncer que revisamos la clase pasada, hablamos del efecto Warburg, ¿sí? Y aquí ya lo modifiqué y lo puse con amarillo. ¿Por qué razón? Porque aquí en la presentación que estaba antes decía, las células malignizadas adquieren la energía de la glucólisis, inclusive en ausencia de oxígeno. ¿Sí? No. La idea, o sea, la idea es de que el efecto Warburg, ¿sí? Es de que no se van por la vía de respiración, sino que solamente utilizan la glucólisis a pesar de que tengan oxígeno.
Eso me lo hicieron saber porque en el examen estaba bien y como vieron esto, entonces ahí es donde estaba mal, ¿sí? Ya la corregí, pero no tuve la oportunidad de avisarles a todos, ya les estoy mencionando, y en este caso voy a revisar todos, pero si ustedes detectan esos errores, yo les pido encarecidamente de que me ayuden para corregir las presentaciones, ¿sí? Déjenme quitar esto. El problema es de que no me deja ver, los controles no me permiten ver. Déjenme cerrar. Entonces ya aquí está la presentación. Déjenme también cerrar esta presentación. Y ya me salí del aula. No sé en qué momento me salí, pero sí. Aulas virtuales. Empezar. Cáncer, morfología y microambiente. Y es lo que vamos a tener, ¿sí? La tarea. ¿Sí? En este caso, esa es la que van a entregar, perdón, me equivoqué, nos regresamos. Esa es la entrega de la tarea. Y los lineamientos de la tarea 3, que se llama transición epitelio-mesénquima. Este tema se va a ver el próximo martes, entonces aquí sí vamos a trabajar un poquito invertidos. Primero vamos a revisar este tema. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Busquen 2 artículos, los artículos pueden estar en inglés o en español, no importa la fecha, pero mientras más recientes mejor, ¿sí? Y que hable sobre el tema de transición de epitelio-mesénquima. Vamos a ver entonces que la primera fase de las células cancerosas es de que van a perder su identidad. Una célula epitelial, ¿sí? Para poderse salir de una estructura muy ordenada, es transformarse a una morfología de mesénquima, ¿sí? Si ustedes recuerdan, en el mesénquima hay fibroblastos, entonces las células epiteliales van a tratar de cambiar su expresión de proteínas para que parezcan fibroblastos. Entonces eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Yo lo que me di cuenta es de que la tarea anterior no estaban bien claras las indicaciones, entonces lo que estoy tratando de hacer aquí es de que ustedes pongan 1 y que respondan la pregunta, 2 respondan la pregunta, 3 respondan la pregunta y pongan como punto 4 la bibliografía, ¿sí? Les estoy pidiendo el formato APA para que ustedes lo homogenicen y ya después les voy a explicar de qué manera se va a cambiar al tipo de revista que ustedes quieran, ¿sí? Bueno, y vamos a utilizar. Entonces, ¿cuáles son las principales características de las células con fenotipo epitelial y cuáles son las del fenotipo mesenquimal? ¿Sí? Entonces, vamos a ver que en las células del fenotipo epitelial tenemos unas uniones hacia los lados, ¿sí? Y tenemos diferentes tipos de uniones. Las uniones que están más hacia arriba son uniones estrechas, después vienen uniones adherentes, ¿sí? Y después vienen unos desmosomas, hay uniones de comunicación, y estos desmosomas van a estar presentes también en la membrana basal, de tal manera que como tienen nada más la mitad del desmosoma, se convierten en hemidesmosomas. Eso es lo que van a ver el próximo martes, ¿sí? Y las características, bueno, en este caso tienen una característica apical en la parte superior y vasolateral del otro lado, ¿sí? Abajo de las uniones estrechas, ¿sí? Van a ver cuáles son las estructuras de las uniones estrechas y cómo se mantiene esa estructura. Para que pueda pasar a la transición hacia una fenotipo mesenquimal, tiene que perder esa polaridad. Ya no va a haber polaridad, ahora va a haber una polaridad frente y trasero, porque van a empezar a moverse. Y es el principio de la migración. Entonces, las células cancerosas, sí, se salen. Una de las cuestiones de que en ese tipo de epitelios se evade la noikis, ¿sí? Porque al momento en el cual se desprende de la membrana basal, se activaría la noikis.
Y las células cancerosas evaden esa muerte celular por desprendimiento de la membrana basal y ya no hay aenoides, ¿sí? Pueden dibujar, aquí me comentaban de que para ustedes es en algunas ocasiones importante el hacer los dibujos, entonces ustedes pueden dibujar, pueden jalar la imagen, siempre y cuando ustedes pongan de dónde lo tomaron, ¿sí? En dado caso de que ustedes lo hagan, le ponen elaboración propia, o si la tomaron de algún lado pero hicieron cambios, pusieron los títulos en español, quitaron unas estructuras que no les gustaba, entonces le ponen modificada de y ponen la referencia, ¿sí? Recuerden que las citas y las referencias tienen que estar en formato APA. Describe si en el caso del tipo celular que ustedes escogieron, o pueden escoger otro diferente, se presenta esta transición epitelio-mesénquima, ¿sí? Por ejemplo, ¿en leucemias habrá transición epitelio-mesénquima? No, realmente ya están libres las células. Entonces, en las leucemias no hay transición de epitelio-mesénquima y lo único que tienen que decir, no, el tipo celular que yo escogí fue leucemia linfocítica aguda y no hay una transición epitelio-mesénquima porque las células ya están libres y no se requiere esa transformación. Y explica brevemente cuál es el papel que tiene TEM en la metástasis. TEM es la parte inicial, después viene migración, después rompe la membrana basal y se mete hacia otros tejidos, lo cual se denomina invasión, y terminamos en metástasis cuando invade tejidos diferentes, ¿sí? Lejanos. Escribe la bibliografía y luego elabora el MinExamen, que es lo que acabamos de ver, ¿sí? 10 preguntas, las preguntas debes elaborarlas de la información que contiene exclusivamente el texto, ¿sí? Entonces ustedes primero hacen el texto y después hacen las preguntas, ya saben qué es lo que tienen que preguntar, ¿sí? Solamente una de las respuestas tiene que ser correcta, las otras 3 opciones pueden ser parecidas pero incorrectas, ¿sí? A lo cual se le denomina distractores. De ser posible, procura que las respuestas tengan el menor número de palabras posibles, ¿sí? Hay veces que no se puede, ¿sí? Pero si puede ser 1, 2, 3, 4, es mejor que tener un texto muy largo, ¿sí? Las preguntas y las respuestas deben de estar en la parte final de la tarea, entonces primero hacen preguntas y respuestas, ¿sí? Y entonces la respuesta correcta siempre la ponen en primer lugar y después 3 distractores. Eso les permite poder visualizar mejor su tarea y ya después lo cargan en Kahoot y el Kahoot me lo envían. Mi usuario es PD Matsumura, ¿sí? Compartir Kahoot en el controlador de los 3 puntos verticales, ¿sí? Y entonces ahí lo van a mandar. Estos 3 puntos por lo general cuando está el lapicito que dice edición, ahí están los 3 puntos. ¿Sí? En su tarea le ponen el identificador, le ponen nombre o nombres y el apellido o los apellidos, ¿sí? Y el número de tarea que corresponde, ¿sí? ¿En qué casos no cuenta la tarea? Si no se responden las 5 preguntas, ¿sí? Si hacen las 4 y no me lo mandan, ¿sí? Entonces está incorrecta porque la última pregunta es enviar, ¿sí? Se demuestra que está copiada parcial o totalmente. Yo espero que no haya copias, ¿sí? Entonces, porque es muy individualizado, se sube al aula después de tiempo y no se envía la invitación, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a ver. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, entonces en este caso vamos a trabajar de manera individual, pero vayan viendo con quién pueden hacer el trabajo por equipos porque vamos a tener otra tarea en parejas para que el trabajo final sea por tercias, ¿sí? Vamos a ver si son tercias o también se puede hasta por 4 o por 2. Entonces el trabajo final puede ser de 2. Yo prefiero que sean de 3 porque es más equilibrado y en casos muy especiales sería de 4. ¿Sí están más o menos? Bueno, déjenme comentarles algunas cosas, ¿sí? Déjenme dejar de compartir para ver a los chicos, ¿sí? Les quiero comentar de que yo voy a tener que estarme ausentando, ¿sí? Entonces,
para estar a tono con la materia, resulta que me detectaron cáncer de próstata. Entonces, este jueves yo tengo cita, ya me hice todos los estudios, empecé por el antígeno prostático, entonces yo les recomiendo a ustedes y sobre todo a sus familiares que tengan más de 40 años, que se hagan el antígeno prostático. Los valores de antígeno prostático tienen que estar por ahí de 4, ¿sí? Mi antígeno prostático está muy alto. Entonces, a raíz de eso, que me lo detectaron aquí en la universidad, hice una ultrasonografía, resulta que mi próstata está más grande, está como 3 veces más grande de lo que debería estar. Después me hice un gamagrama para ver si hay metástasis hacia hueso, no salió nada de metástasis hacia hueso. Después me hice una tomografía de abdomen, tampoco hay hacia tejidos blandos, entonces eso es bueno. En la biopsia salió un Gleason de 7, ¿sí? De 4 más 3. Eso lo vamos a ver en la segunda parte del curso porque eso lo van a tomar en cuenta para su trabajo final. Porque su trabajo final ustedes van a proponer una patología, un tipo de cáncer y un tratamiento. ¿Sí? Entonces van a decir, esta paciente tiene tal y tal y tal, y entonces van estudiando sobre ese tipo de cáncer y posteriormente dicen, bueno, el tratamiento que se sugiere es esto y esto y esto. Eso lo vamos a trabajar a partir de la semana 6 y de la semana 6 a la semana 11 para entregarlo en la semana 11. ¿Sí está más o menos claro? Entonces, por esa razón, desde el principio, porque esto ya lo vengo viendo desde noviembre del año pasado, desde el principio le dije a Javier, que es mi colaborador, y a René, que además de mi alumno, pues también ya somos colaboradores, de que me ayuden. Sí, entonces Javier ya tiene mucha experiencia en la docencia, René está empezando también la docencia, entonces les pido que les ayuden, les tenga paciencia, ¿sí? Y vamos a continuar con las tareas, vamos a continuar con los mini exámenes. El próximo jueves yo voy a estar aquí porque mi cita es hasta las 7, entonces yo me puedo ir a las 4, pero pues no puedo terminar la clase de 3 a 4, ¿sí? Y no quise dejar esta materia, ¿sí? Porque esta materia yo la pedí desde hace un año. Y entonces, finalmente me la dieron y entonces, dejé 2 materias porque ya no las quise dar, pero esta materia yo la quería dar, ¿sí? Entonces, vamos a seguir trabajando, ¿sí? Con lo que sea. Yo no tengo ningún síntoma, no me siento mal, me siento bien, ¿sí? Estoy haciendo ejercicio, estoy tratando de estar lo más en forma posible, pero pues ya está detectado el cáncer, ¿sí? Entonces, pues también es para ver de que es importantísimo la detección temprana, ¿sí? Entonces, les mantendré informados, pero por esa razón, Javier y René me van a estar apoyando, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer y les pido que ustedes me ayuden, ¿sí? Cualquier duda que tengan, seguimos en contacto, ¿sí? ¿Alguno de ustedes me han mandado algún WhatsApp o algún correo, algo así, no les he contestado? ¿Sí? Porque si es así, es que no lo he recibido. Yo trato de contestar lo más pronto posible, ¿sí? Entonces, y cualquier duda que tengan, cualquiera, así que sea mínima, yo se las trato de contestar para evitar de que no haya pérdida de comunicación. Sí, y entonces vamos a seguir trabajando hasta el final del trimestre, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo y vayan armando. Lo que me interesa es, por un lado, cumplir con el programa. Por eso ponemos la parte que estamos viendo al principio de las presentaciones. Yo voy a tratar de que también tanto Javier como René vayan haciendo la estructura de las presentaciones igual. Ya estuve hablando con Javier ayer sobre los Cahoots, también va a ser Cahoots, también con René, ¿sí? Ellos no los habían empleado, pero yo les voy a ayudar para que ellos también tengan más herramientas didácticas y que ustedes no sientan ese cambio, ¿sí? Pero ya presencialmente, por lo menos el jueves, la segunda hora se van a quedar con René, ¿sí? Y el próximo martes van a estar solamente con Javier, ¿sí? Y ya nos veríamos el siguiente jueves. ¿Sí? Yo espero que no me pongan otra cita. Ahorita lo que pasa es de que también en función de el PET, que fue el que parece que hay algunas metástasis, pero no está bien claro,
Yo no sé interpretar los PETs todavía, ¿sí? Parece que hay algunas metástasis. Entonces, fui a ver un médico el sábado, me dijo, no, ya hay metástasis, pura hormonoterapia. Y el cáncer, no, pues pura hormonoterapia, es lo que dice, ¿sí? Entonces, ya tengo cita el jueves con el jefe de urología oncológica del INCAN, espero que sea bueno, sí, bueno, ya lo conozco, sí, y también voy a ir con el jefe de urología oncológica del Centro Médico Siglo XXI. Entonces, por eso necesito estarme ausentando, ¿sí? Y nada más dan consultas martes y jueves. ¿Sí? Los días que tenemos clase. ¿Sí? Si yo puedo, me conecto con ustedes. Me conecto por Zoom. ¿Sí? Pero yo no quise dejar este curso porque, pues, dije, no, pues es que vengo soñando con dar este curso desde hace un año, lo voy a aprovechar. Así pase lo que pase. ¿Sí? Bueno, pues entonces con esto terminamos. Se quedó grabado por si alguien no lo